Gloria a mi Señor. Dios es bueno. Ok, el título de la palabra de hoy es Regresa a mí. Quiero que leas conmigo en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 9. Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 9. Voy a leer nueva traducción viviente, y es la que vamos a poner también en pantallas. Entonces, por favor, presten mucha atención. Dice: regresa, oh Israel, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos vivirán al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Amén. Muy bien. Esta palabra es una palabra muy confrontante, poderosa, que nos llama el Señor para que regresemos a Él. Está nombrando una cantidad de bendiciones que hay para aquel que vuelve a Dios, que toma otra vez ese rumbo que perdió de pronto en algún momento por sus malas decisiones, pero que Dios siempre está dispuesto para recibir, para levantar, para restaurar. Porque algo lindo que nos muestra este pasaje es que Dios es bueno, que es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que Él quiere lo mejor para nosotros, que lo que Él quiere es levantarnos, lo que Él quiere es restaurarnos, que siempre estemos bien. A Dios no le gusta que suframos, porque esos sufrimientos son producto de nuestras equivocaciones. Nosotros mismos nos encargamos de cavar los hoyos en los que luego caemos. Así es la vida. Con nuestras decisiones a veces nos desviamos tanto que se pierde la visión del camino de regreso. Entonces quedamos metidos en medio de la nada y decimos: ¿para dónde agarro? No sé qué hacer. Y Dios a esas personas les está hablando hoy. Cuando Dios habla de todas las bendiciones que trae para aquellos que otra vez están con Él, que otra vez vienen a Él, dice claramente que es para los justos. Los justos viven al andar en los caminos del Señor. ¿Y cuántos justos hay esta mañana? ¿Sí vinieron los justos esta mañana o no? Menos mal, porque este mensaje es para ustedes. Y si hay alguien que aún no sea justo, puede recibir a Cristo. Recuerda que en el nuevo pacto la justicia no es el resultado de mi buen comportamiento como tal. En el nuevo pacto la justificación es por fe. Es por la obra de Jesús en la cruz que yo puedo ser declarado justo. No es por lo que yo haga, no es porque tenga los méritos, no, es porque Jesús pagó en la cruz del Calvario un precio muy alto por mi redención. Bajo la luz del nuevo pacto, al estudiar esta palabra, que es algo muy poderoso, podríamos concluir que el inocente se hizo culpable para que los culpables sean inocentes. Realmente eso es el plan de redención. Jesús, inocente, sin pecado,
se hizo culpable, cargó tus pecados y los míos, fue castigado por esos pecados, para que tú, que eras el que tenía esos pecados, ahora puedas gozar de una libertad y de una inocencia. Es bonito, muy hermoso, porque para vivir la vida cristiana necesitamos ser libres de la culpa, o si no, es muy pesado, es muy difícil caminar. No puede ser que tú, después de que recibiste la redención, el perdón de tus pecados, sigas ahí en lo mismo de lo que Dios te sacó alguna vez. Perdón, no sé si está alguien en la consola que le baje un poquito al retorno del piano, lo tengo demasiado fuerte. Entonces ahí hay personas que siguen en lo mismo. El Señor ya los sacó de allá, pero siguen en lo mismo. Y siguen sufriendo por lo mismo, con la misma culpa, con el mismo miedo. Creen que todo lo malo se les regresará, que todo lo que sembraron mal otra vez vendrá sobre sus vidas. Y no es así. Si el Señor a ti te hizo una nueva criatura, quiero recordarte que el Señor limpió tus pecados, borró tu pasado, todo fue hecho nuevo, ahora es una nueva historia. No permitas que el enemigo venga a traer culpa, a traer condenación, porque ese pasado ya no existe. De esto hablamos muchísimo en este lugar, solo que necesito dejar el fundamento claro para avanzar. ¿Quién eres tú? Es lo que te da a ti el acceso a lo que sigue en Dios. Porque cuando tú tienes muy claro que eres la justicia de Dios en Cristo, entonces tú puedes caminar en libertad. Porque algunos confunden la gracia y piensan que la gracia es el permiso para pecar, pero ¿cuántos saben que eso no es verdad? La gracia a ti no te está dando un permiso para pecar, no. La gracia te está dando un poder del cielo para no pecar. Porque la gracia es el poder de Dios para no pecar. La gracia es impresionante cuando tú vives en esa gracia, cuando tú estás en Cristo, cuando tú reconoces el amor del Señor. No existe otra razón en tu vida que vivir para amarlo, para agradarlo, para estar con Él. Dejas que Él purifique tus pasos, cambie tu vida, tu manera de pensar, porque eso es lo que hace Dios. O dime si no es así. Tú ya no piensas igual que antes, ¿o sí? ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cristo por primera vez? ¿Cómo era tu manera de pensar? Te hago esta pregunta y respóndeme con sinceridad. ¿Piensas igual hoy? ¿Sí o no? No. ¿Qué pasó? ¿Dios hizo algo o no? Dios a través de su palabra ha venido cambiando tu manera de pensar. Ahora, ¿qué más transformó el Señor? Tu voluntad. Aunque tú eres dueño de tu voluntad, tú puedes saber hoy que tu voluntad no es igual a cómo llegaste a Dios. Aquí yo veo llegar personas rotas, destrozadas, con muchos problemas, con muchos dolores. Y siempre como pastor tengo esa expectativa de ver lo que Dios va a hacer con ellos. Siempre Dios me muestra, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que apenas va a comenzar con Dios, Dios me muestra no la condición de la persona, sino lo que Dios va a hacer con ella. Entonces llega alguien ahí atado a problemas, a adicciones, qué sé yo, pero el Señor me muestra que si llegó a los pies de Cristo, esa persona será completamente transformada. Y me gusta entregar esa noticia al que está ahí. Dios va a hacer eso. Dios va a transformarte. Dios va a arreglar tu familia. El Señor ya te sanó. Tú vas a ser libre de esa enfermedad, etc. Y muchos al principio no entienden esto. Y dicen, pero de verdad, yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque sé que su palabra nunca falla. Y una vez su palabra entra al corazón de alguien, esa persona tendrá que ser transformada por esa palabra. Es imposible que no. La palabra tiene un poder sobre cualquier otro poder. ¿Sí lo creen? Entonces es lo que yo veo. Y veo en la gente cosas buenas. Dios te va a restaurar. Dios te va a librar de esa ruina. Dios te va a sacar de esa situación en la que llegaste. Dios va a cambiar esta situación. Te voy a mostrar, de acuerdo a las escrituras, cuál es el camino para tomar. Y comenzamos un proceso y comienza la persona a recibir, a ser transformado, porque todo comienza a cambiar en su vida. Y pasan los meses, años y vemos el resultado y decimos, wow, definitivamente Dios es muy fiel. Dios ha hecho perfecto mi camino. Dios ha organizado mi desorden. Eso hace Dios. Él es un Dios que endereza las sendas torcidas. Aleluya. Qué bonito tener un Dios bueno, ¿no? Pero el Señor dice acá, viendo ahora desde el principio, porque empecé desde el final del pasaje que leímos, hace un llamado a su pueblo: regresa a Israel, regresa a Israel.
Y si dice regresa es porque ese pueblo se fue, ¿cierto? Porque estaba lejitos, estaba como apartado. Y le dice el Señor, regresa. Y eso está en el antiguo pacto. Por eso dice Israel. Si este versículo estuviera en el nuevo pacto, le hablaría directamente a la iglesia. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios completa es para nosotros? ¿Sí lo creen o no? La Biblia dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es eficaz de principio a fin, solo que tenemos que aprender cómo trazarla. Y cómo la trazamos, siempre lo debemos hacer bajo la luz del nuevo pacto. Siempre en la persona de Jesús, siempre en el lugar que me corresponde a mí. En aquel entonces, cuando se escribió este pasaje, el pueblo era el pueblo de Israel. Hoy el mensaje es claro, porque el pueblo somos nosotros. En Pedro dice que nosotros ahora somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Entonces esto es para nosotros. Somos pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, el Señor nos sacó, nos rescató y nos puso en su luz. Pero este pueblo al cual le está hablando acá fue un pueblo que se apartó, que se rebeló. Dios explica aquí qué fue lo que ocasionó eso. Lee el versículo 1. El versículo 1. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Si tenemos los textos ahí. Porque tus pecados te hicieron caer. ¿Qué fue lo que lo hizo caer? Sus pecados. ¿Sí estás conmigo? O sea, ¿qué es lo que te hace tropezar en la vida? Los pecados. Son como puertas que uno abre para que el enemigo entre. No queremos que el enemigo entre, pero le abrimos la puerta. ¿A qué estamos jugando? Dios nos está llamando esta mañana. Te recuerdo que tú eres un justo, te dice el Señor. No tienes por qué estar abriendo la puerta al enemigo. Si tú eres un hijo de Dios, abre la puerta a lo bueno, a Dios. Te dice el Señor, regresa a mí, porque lejos de mí te vas a causar mucho daño. Mucho daño. No lo mides hoy, porque las consecuencias siempre son después. Y por eso no alcanzas a dimensionar todo lo que puede pasar al estar lejos de Dios. El tiempo te lo mostrará. Bueno, espero que no, porque tú hoy estás acá porque el Señor te ha llamado. Amén. Y porque sé que hay una corrección y porque Dios está trabajando en ti. Pero aquel que no quiere escuchar lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está diciendo, cómo Dios lo está trayendo, llamándolo de diferentes maneras, aquel que hace caso omiso a la voz de Dios, se está entregando a las consecuencias de sus malas decisiones. La palabra de Dios dice que la maldición nunca viene sin causa. Y eso es verdad. Cada vez que llega una maldición es porque algo la causó. Eso es bíblico, lo dice mi Biblia y lo dice la tuya. Entonces eso no fue como, ay, es que a mí me tocó la peor vida, es que a mí Dios... No. Yo sé que en muchas ocasiones las tormentas son ocasionadas por otras personas, lo sé, lo reconozco. Pero aún en medio de esas situaciones, el Señor a ti te da la habilidad para salir ileso de ellas, para salir victorioso y para sacar cosas buenas de los momentos difíciles. Sé que en otras ocasiones los ataques son directamente del diablo, porque él también causa tormentas, como cuando Jesús iba para Gadara, desató una tormenta a Satanás, porque el diablo no quería que Jesús llegara a Gadara, él iba a liberar a un endemoniado. Sabemos cómo Satanás mismo se encargó de desatar una tormenta para que no se lograra lo que Dios quería hacer allí en la región de Gadara. Pero Jesús se levantó con autoridad, reprendió el viento y siguió su camino. Entonces tampoco es disculpa cuando es Satanás el que se nos está oponiendo, porque sabemos que tenemos poder sobre el diablo. ¿Sí lo crees? Es que el diablo es muy fuerte. No, el diablo no es fuerte. Tú tienes el poder porque tú tienes al Todopoderoso
porque es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. No podemos culpar al diablo por las desgracias de la vida, porque tenemos poder sobre el diablo. Si el diablo gana ventaja es porque tú se lo permitiste, porque el único poder que tiene el diablo es el que tú le entregas, no más, ya que el poder te fue entregado a ti. Jesús dijo: he aquí, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Y cuando la palabra dice que nada te dañará, es porque tú puedes vivir en victoria sobre el diablo. Y el diablo no tiene por qué dañarte. Sí es posible. Amén. Sí es posible. Pero las otras tormentas son las que causamos nosotros. Y esas son las más duras. ¿Por qué? Cuando la tormenta me la causó un tercero, Dios es fiel, Él es justo. Y esa es la palabra, que Él es Dios de los desamparados, de la viuda, del huérfano, de aquel que sufrió injustamente porque otro le causó dolor. Dios tiene como un amor excepcional allí. Dios tiene como algo especial con ese tipo de personas, y hay como ciertos beneficios de Dios porque Dios trata de recompensar todo ese dolor causado por otros, ¿sí? Dice el salmista: mis huidas tú has contado, tú tienes mis lágrimas en tu redoma, todas ellas están escritas en tu libro. O sea, está hablando de todas las veces que le tocó escapar porque otros lo querían matar, le querían hacer daño, y Dios guardó todas las lágrimas de esa persona en una redoma, las escribió en un libro, llevando un registro, porque de ese tipo de lágrimas Dios se acuerda, y a esos sufrimientos es los que Dios restituye. Es ese tipo de situaciones que se sufren injustamente las que Dios dice: no tienes que hacer nada, sencillamente tú me buscas, tú estás conmigo y ya. O sea, yo voy a recuperarte todo el tiempo perdido, yo voy a hacer que todo el daño que te causaron se regrese a ti en bendiciones. Entonces, cuando a ti te hacen daño otras personas, no deberías preocuparte tanto, porque de eso se encarga el Señor. Dios te lo pagará. Qué buena noticia, ¿no? Entonces, no sufras por esas cosas. Si de pronto la vida fue injusta contigo, te tocó ser criado en un hogar donde había violencia, o de pronto te tocó ver maltrato en tu casa. Yo no sé cuál fue tu situación. Lo que sí sé es que si sufriste injustamente, el Señor te lo va a recompensar todo. Eso sí lo sé. Todo te lo devolverá en bendiciones. Entonces, digamos que esa primera razón por la cual hay tormentas en nuestra vida no es motivo para nosotros pensar que va a ser nuestro desastre. ¿Por qué no? Claro está, alguien que busca a Dios y descansa en Dios y sabe que Dios puede restituir todas esas cosas. Gloria a mi Señor. La segunda, que es la cuando el diablo ocasiona tus problemas, tus tormentas, tampoco. Ya te lo expliqué, tú eres un hijo de Dios y tienes poder sobre el diablo. El diablo puede levantarse como río, pero el Señor levanta bandera. El diablo puede levantarse con todas sus artimañas para destruirte, pero la autoridad la tienes tú, no el diablo. Entonces eso no es problema tampoco. Es más, esa es la que menos nos preocupa, porque Satanás está derrotado. Satanás fue vencido, exhibido públicamente cuando Jesús triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Si Satanás quiere hacer un ataque directo en contra de tu vida, sonríe, ríetele en la cara al diablo, porque el diablo sabe que el poder lo tienes tú. Y no le creas sus mentiras. La tercera tormenta es la complicada, la que causamos nosotros mismos. Ahí es donde está el verdadero problema, porque esas son las que voluntariamente nosotros decidimos provocar. De esas es de las que yo te estoy hablando hoy. Porque cuando tú te alejas de Dios, porque tú mismo tomaste la decisión de hacerlo, tienes mil excusas, yo no sé, pero algo sí te digo: la decisión es tuya. Y si tú culpas a alguien, o mejor, tú rompes tu comunión con Dios solo porque alguien te falló, estás muy equivocado, porque a ti Dios nunca te ha fallado. ¿O sí? Nunca. Pero es triste ver que muchas personas se alejan de Dios por los errores de otros.
que porque otros se equivocaron. Entonces dicen, no, yo no vuelvo a esa iglesia, yo no vuelvo a esto, a mí no me gusta, la gente es hipócrita, o bueno, que tantas cosas que dicen. Pero esperen un momento, ¿quién fue el que falló? Un hombre, no Dios. ¿Dios qué tiene que ver ahí? Dios es bueno. Dios jamás te ha fallado. Entonces, esa decisión es muy peligrosa, porque es salirte de la cobertura, salirte del lugar seguro, es exponerte para ser presa del enemigo. Antes, al contrario, es cuando más deberías pegarte, es cuando más deberías buscar al Señor, porque es ahí donde tú encontrarás el descanso, el refugio, es ahí donde encontrarás esa protección. Por eso Dios dice acá, regresa a mí, regresa al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecer nuestras alabanzas. Qué lindo, porque tú debes confesar tus pecados. La Biblia dice, el que no confiesa el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Pero el que encubre sus pecados, el que se mete ahí en una forma oculta de vivir y no quiere soltar eso, y trata de llevar una doble vida porque aprendió a jugar de tal manera que nadie se dé cuenta de lo que él vive, de lo que él hace, de lo que realmente está haciendo en su secreto, entonces ahí comienza a cosechar o a sembrar semillas que traerán desgracias, porque dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Y ahí está el problema, muchas personas no prosperan por eso mismo, tienen sus guardados. Es que se están engañando solitos, porque como nadie se entera de eso y creen que nadie se da cuenta, pero hay un Dios que sí se da cuenta de todo lo que tú haces. No, y no solo Dios, dice en Hebreos en el capítulo 12, si me puedes poner esta cita por favor, en el versículo 1, ponme Reina Valera por favor. Después de hablar de todos los generales de Dios, de fe, ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Ahora viene en el capítulo 12 y dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con gozo la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sí tenemos la cita o no? Para que la podamos leer. Entonces, sale de hablar de unos hombres de fe que marcaron la historia, y luego dice, si tenemos testigos que nos están observando, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Presta atención, ¿qué dice la Biblia? Hay muchos testigos que nos están observando. ¿Sí estás conmigo? ¿Tú crees que nadie te vio? Hay muchos testigos que te están observando. Mientras tú estás ahí haciéndote el loco, está todo el cielo, la corte celestial, ángeles, demonios observándote. Y también, si lo vemos en ese contexto, hay algunos teólogos que se atreven a decir que cuando viene de hablar de hombres de fe y pasa a decir que puesto tenemos estos testigos, limpiémonos de toda contaminación y del pecado, es porque probablemente Dios permita que personas que se fueron con Él, que están en el cielo, vean lo que nosotros hacemos para que sean testigos de lo que estamos viviendo. Qué fuerte, ¿no? Si eso es así, la cosa es complicada, porque tú crees que nadie te ve, pero te está viendo muchas, muchas personas, y no podemos engañar a Dios. Amén. No podemos engañar a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Tenemos que estar con el corazón dispuesto a regresar. Dice el Señor, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile, perdóname, perdona mis pecados, recíbeme con bondad para que yo pueda ofrecer mis alabanzas. Ahora, esto es lindo, porque cuando tú estés limpio, tu alabanza tiene un efecto más poderoso. Y esto lo podemos ver en muchas partes de la Biblia.
Por ejemplo, allá en Efesios, cuando habla de matrimonio, dice: hombres, traten bien a sus esposas, ámenlas, trátenlas como un vaso frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí han leído eso alguna vez? O sea que las oraciones sí pueden tener estorbo. Por estar tratando mal a la esposa, le habla feo, le dice cosas feas, la grita, la regaña, y después va: oh Dios, te necesito, yo estoy acá. Y Dios como que: ay no, qué pereza este man. O sea, a mí no. Vaya, arréglese con su esposa y después venga y hable conmigo, porque es que usted piensa que esto es qué o qué. Recuerda que tu esposa es una hija de Dios, ¿no? O sea que Dios es tu suegro en ese caso. Toca tratarla bonito, toca hablarle bien, toca tratarla como un vaso frágil, y no dice un vaso frágil, dice como el vaso más frágil, el más frágil, el que se puede romper muy fácilmente. Así tienes que tratar a tu esposa. Entonces, muchas veces nuestros errores hacen que nuestra adoración no suba, que nuestra alabanza no llegue a Dios. Y hacer algo y después saber que fue en vano, pues qué rabia, ¿no? O sea, no debería ser. Aquí dice la palabra del Señor que nosotros debemos confesar nuestros pecados, hablarle a Él, contarle a nuestro Señor lo que ha pasado, y para poder ofrecer esas alabanzas al Señor. Cuando dice Jesús: cuando traigas tu ofrenda, ¿se acuerdan? Y vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con alguien, entonces deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. ¿Sí han leído esto o no? ¿Y cuántos saben que ofrendar es una manera de alabar a nuestro Señor? Claro que sí. Y dice Jesús: si tú vas a presentar tu ofrenda, pero te acuerdas que algo está mal, deja tu ofrenda ahí, porque si te la llevas no la vuelves a traer. Déjala ahí, ve y arréglate y regresa. ¿Sí o no? Dice así: deja tu ofrenda en el altar, ve y arréglate con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Para qué? Para que esa ofrenda suba como una adoración a Dios. Es que Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú estés bien. Y Dios no está en el mismo juego de muchos. No, Dios es veraz y Él sabe lo que tú haces, Él sabe lo que tú piensas, Él conoce tu camino, Él sabe lo que haces en secreto, lo que haces en público. Dios sabe lo que hablas, Dios sabe lo que ves, lo que escuchas. Dios lo sabe todo, a Él no le puedes mentir, y tampoco le puedes mentir al sinnúmero de testigos que te están observando todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú crees que estás solo, pero hay muchos que te están observando. Ahí. Por eso dice el Señor: vamos, confiesa tus pecados y entonces ofrece tus alabanzas. Y mira lo que dice el versículo, es muy bonito. Dice: Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Aleluya. Es solamente en Dios. Ya deja de buscar ayuda en otros lugares cuando tú sabes que es Dios el único que te puede sacar de esa situación. Que no hay alguien que pueda brindarte todo lo que Dios tiene, porque en Dios está la plenitud. Es en Dios. Yo sé que hay personas que cuando están enredadas en muchos problemas, lo que hacen es ir y buscar ayudas en otras personas, y en vez de ser ayuda, lo que hacen es agrandar sus problemas. Y siguen haciéndolo, y eso es como un círculo vicioso. Se hunden y se hunden. Y entonces Dios te dice esta mañana: ¿por qué no me tienes a mí como tu primera opción? Sufres menos, te desgastas menos, y vas a encontrar la respuesta realmente, y vas a ahorrar mucho tiempo, porque el tiempo es algo muy valioso en la vida. ¿Sí o no? Muy valioso, y el tiempo se va y no vuelve. Entonces tú puedes aprovechar el tiempo mejor y busca al Señor como primera opción. Y luego dice: entonces, escucha, esto me encanta, dice: entonces yo lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Aleluya. Cuando Dios perdona, de verdad Él olvida para siempre. Él nunca más se acordará de tus pecados, pero tienes que confesar esos pecados. Dice la palabra: hijitos, si ustedes han pecado, recuerden que abogado tienen con el Padre. Confiesen sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y para limpiarles la maldad. Porque el trabajo que Dios hace es completo.
Él te perdona el pecado, pero ¿qué hace también? Te limpia la maldad. Cuando estás ahí con ese deseo o esas ganas de hacer algo malo, esa maldad Dios la limpia. Necesitas confesar tus pecados. No sería suficiente solo con ser perdonado. Necesitamos que ser limpios también, ¿sí o no? Que soy perdonado, pero la maldad sigue ahí en el corazón, pues seguir en lo mismo. Entonces, cuando yo confieso mis pecados delante de Dios, Dios viene, sana, perdona, pero limpia todo eso y comienza a limpiar la vida del que está ahí. Y por eso es que esa persona cada día va perfeccionando su camino. Y cuando tú vas caminando con Dios, pasa el tiempo y verás que ya no existen cosas que al principio sí existían, que ya no tienes batallas que antes tenías, que las superaste, que has logrado un avance con Dios. Gloria a Dios. Ahora, eso no te hace estar confiando en tus fuerzas, porque sabes que si confías en tus fuerzas es muy peligroso. Dice la palabra: el que cree que está firme, mire que no caiga. O sea, tú dependes de Dios, sabes que es Dios quien te sostiene, pero sí ves que hay un avance, que hay un logro, que ya no eres el mismo de antes, que ya has superado muchas cosas que traías de tu vieja vida. Gloria a Dios. Y prosigues, y entre más avances con Dios, más cosas van limpiándose. El camino del justo es eso, de aumento en aumento, hasta que estemos completamente limpios, hasta que lleguemos a la perfección. Y dice aquí la palabra del Señor que cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas al Señor, Dios te sana tu falta de fe. Dios sana tu falta de fe. Porque si venimos diciendo que el que encubre los pecados no prospera, y si vemos en las Escrituras que para obtener algo de Dios es indispensable la fe, entonces entendemos qué es lo que pasa detrás de lo visible. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a guardar cosas y a romper tu comunión con el Señor, la fe comienza a apagarse. Y como la fe comienza a apagarse, entonces ya no puedes caminar en toda la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para ti. Confiesa tus pecados, dice el Señor, y yo sanaré tu falta de fe. Qué bendición, ¿no? ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos quieren crecer en fe? Bueno, ya saben. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Uno de los enemigos grandes de la fe: los pecados guardados. Eso que no sacamos, eso que tenemos escondido y no dejamos que nadie sepa. Ese es uno de los grandes enemigos de la fe. Qué tremenda revelación. O sea que entre más limpio yo esté, más fe puedo tener. Entre más yo saque y tenga una vida más transparente, una vida más real, más genuina con las personas que me rodean, en el mundo en el que estoy, mi fe va a ser más grande. Es una de las maneras como la fe puede crecer, porque el Señor dice: voy a sanar tu falta de fe. Y tiene mucho que ver con lo que leíamos allá en Hebreos capítulo 12, porque dice la palabra del Señor: si tenemos esta nube de testigos, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con gozo la carrera que tenemos por delante. Y fíjate lo que sigue: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea que después de la limpieza, la fe comienza a crecer. ¿Quieres ser una persona grande en fe? Deja que el Señor te limpie. Y entre menos espacio haya para el pecado, más espacio hay para la fe. Y más fe tienes. Y con fe uno hace lo que sea. Porque con fe, una persona que camina en fe no tiene límites de nada en este mundo. Todo es posible para el que cree. Entonces necesitamos es más fe, ¿sí o no? Amamos tener fe, porque la fe es algo, una herramienta poderosísima, muy poderosa que el Señor te dio. Si la fe está bajita, revísate, porque puede ser que por tus pecados se rompió una comunión, y por haber roto esa comunión, entonces la fe comenzó a apagarse. Y como se apagó la fe, entonces no tienes todo lo que el Señor te ha dicho que es para ti. Porque es con fe y con paciencia, hablábamos hace 8 días, es con fe y con paciencia que se heredan las promesas. Y si no hay fe, no hay nada. Pero dice Dios: yo sanaré tu falta de fe. Y mira esta belleza: mi amor no tendrá límites. ¿Cuántos lo creen? El amor de Dios no tiene límites. No existen límites para el amor de Dios. No permitas que eso que estás guardándote allí nuble todo lo que hay de Dios para ti. Si se acorta tu visión,
entonces también se acorta tu nivel de alcance. Entiende esto: para tú llegar a un destino tienes que primero verlo, porque esa es la regla de la Biblia. Todo lo que vean tus ojos. Dios llevó a Moisés y le mostró la tierra prometida y le dijo: mira, hasta donde alcances a ver, todo lo entregaré. Dios llevó a Abraham y le dijo: mira. Y Dios hace que tú mires, que tu visión espiritual se vuelva muy clara, estés observando todo, porque cuando tú ves hacia allá te diriges. Y no estoy hablando de una fe física, estoy hablando de una fe espiritual. Cuando ves lo que Dios tiene para ti, tu visión se vuelve grande, entonces tú vas caminando hacia cosas grandes. Pero si tu visión está pequeña, no vas para ningún lado. ¿Cuántas personas dejaron de soñar solo porque el problema los hundió en un hueco donde no ven nada? ¿Cuántos sueños quedaron en el camino? ¿Te acuerdas? Habían sueños de alcanzar cosas muy grandes, pero por causa de todo lo que se ha vivido, de todo lo que ha pasado, entonces ya no piensas, ni siquiera piensas en eso que Dios un día te dijo que te iba a entregar. ¿Qué pasó? Dios quiere que tú sueñes. Cuando Dios haga volver la cautividad, dice la palabra, seremos como los que sueñan. Porque cuando Dios te saca del cautiverio, cuando tú sales de esa mentira en la que tú mismo te metiste, y entonces eres libre de esa cautividad, vuelves a ser como los que sueñan. Como los que sueñan cosas grandes, cosas poderosas, porque los planes de Dios para ti son grandes. Cosas grandes y poderosas vienen para tu vida en los próximos meses, en los próximos años. Límpiate para que puedas ver muy claramente lo que Dios quiere entregarte. Sacúdete esas cosas que opacan tu visión, para que puedas ser un soñador. Dios ama a la gente que sueña. A Dios le encanta que nosotros soñemos. Esa es la dinámica de la fe. La dinámica de la fe está ahí, en soñar, en imaginar, en ver todas estas cosas. Porque cuando tú logras ver algo ahí en tu visión, en tu imaginación, en el corazón, entonces ya estás preparando un cuadro. Y esas cosas Dios las planta en ti para que tú tengas algo hacia dónde dirigirte. Yo creo en esto. Yo creo que cuando uno sueña, uno puede tener lo que sea. No existe nada imposible para nuestro Dios. Yo creo en esto. ¿Acaso hay límites? No hay límites. No hay límites. Y si tu disculpa es que fuiste desfavorecido cuando naciste en un hogar que no tenía recursos económicos y te tocó una crianza difícil, eso no es disculpa. Recuerda que todo lo que otras personas te causaron, Dios te lo devolverá en bendiciones. Eso antes es una ventaja. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si fuiste de esas personas que te tocó sufrir en la vida, eres muy afortunado. Busca a Dios, porque Dios te lo pagará todo. Aleluya. ¿Eso es una bendición o no? Claro que sí. Solamente es mirar con los ojos de Dios, que se puedan abrir los ojos y veas lo que Dios quiere entregarte. Porque Dios nunca verá un limitante humano como un obstáculo para Él obrar. Nunca. Dios ve antes en esas limitaciones oportunidades. Eso es lo que Dios ve. Oportunidades para crecer, para avanzar. Pero si guardas cosas y sigues guardando cosas, el problema es que la vista se te vuelve muy corta. Vas a dejar de ver. Y si no ves, no hay nada. Con los ojos del Espíritu, obviamente, ¿no? Porque ¿qué pasa? Al cerrarse tus ojos del Espíritu, solo ves lo que pasa en este mundo natural. Entonces te concentras en la realidad, y tu realidad no te dice muchas cosas buenas. La realidad antes te corta las alas, te limita. Pero vuelves a Dios, confiesa tus pecados, deja que el Señor te limpie, el Señor te sana tu falta de fe, abre tus ojos espirituales otra vez, comienzas a ver lo que Él tiene para ti y vuelves a ser como los que sueñan. Y vuelves otra vez a ser de esos que salen de entre las cenizas y van hacia cosas grandes que Dios tiene. Claro que sí, el plan de Dios para ti no ha terminado acá. Hay muchas cosas por hacer. ¿Tú lo crees? Yo hablaba con un hombre hace unas semanas, no es de acá,
un empresario. Y él me decía: pastor, yo estoy muy triste. 40 años duré construyendo mi empresa, 40 años, para que llegara a ser una empresa grande. Estábamos muy bien económicamente y en la pandemia lo perdimos todo. 40 años construyendo algo que en menos de un año se destruyó. Qué triste eso, ¿no? Porque construir toma tiempo, pero derribar, una persona puede destruir su matrimonio con una noche desenfrenada. Un matrimonio que trató de construir durante muchos años, un día se dejó llevar por el momento pasional que estaba viviendo, se le fueron las luces y botó a la basura lo que Dios le había entregado y lo que esa persona había construido durante tanto tiempo. O sea, es que la vida es terrible, esto no es un juego. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Alguien que no tiene la visión de Dios, no calcula la dimensión de lo que está haciendo en ese momento, porque no puede ver más allá del momento, solo ve el momento. No ve lo que puede venir después, las consecuencias de sus malas decisiones. Él se enceguece y se mete solamente a vivir eso que está a punto de cometer y no calcula que todo se puede desmoronar. Qué triste. Ese señor me decía: pastor, yo la verdad me siento como tan triste, yo no quiero ya volver a empezar de cero, empezar a construir algo. Es un señor mayor el que hablaba conmigo y yo le dije: no, Dios puede hacer cosas grandes contigo. ¿Y cuántos saben que el Señor puede hacer en poco tiempo muchas cosas? ¿Sí? Como el que llegó a trabajar en la hora de la tarde y el Señor le pagó igual que el que llegó por la mañana, ¿no? De eso hablamos hace unos domingos acá. Dios puede decirle: ok, ven, trabaja en mi viña y vamos con toda. Así es Dios. No puedes dejar de soñar, no puedes permitir que esto cierre tus ojos. Necesitas que Dios levante tu fe otra vez, que Dios sane tu poca fe. Eso es lo que necesitas. La solución no es que vuelvas a tener la empresa, no, la solución es que Dios sane tu poca fe. Porque si Dios sana eso, entonces tú serás como esos que sueñan y podrás hacer en poco tiempo muchas cosas. Con Dios yo sé que es posible. Uno puede con Dios en un año hacer lo que otros hacen en 20 años. Yo lo sé. Así es con Dios. ¿Sí lo crees o no? Para Dios un día es como 1000 años, dice la palabra. Un año es como 1000 días. Perdón. ¿Cómo? Bueno, como el Chapulín Colorado. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios puede decirte: hoy es el día. Y abrir una puerta que tú no veías, que estaba cerrada, y se abre, y entonces por esa puerta Dios coger y bendecirte, de regresarte todo lo que el enemigo te robó. Y ya, así es con Dios. Pero necesitas abrir tus ojos, necesitas que tu fe sea sanada. ¿Y cómo se sana tu fe? No guardando cosas. Es que estar guardando cosas es de lo más peligroso que pueda hacer un hijo de Dios. Había un personaje que no te voy a leer porque no quiero demorarme acá, perdón, pero está en el libro de Josué. Cuando Dios le dice a Josué: entra a Jericó y conquista la primera ciudad, que es Jericó. Van a darle vueltas, las murallas caerán, ustedes ya se conocen esto. Pero recuerda, Josué, es la primera ciudad. De esa ciudad no van a tomar nada para ustedes, ¿está claro? Lo primero siempre es de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Tú quieres tener éxito en la vida? Siempre recuerda, lo primero es de Dios. Eso es clave en la vida. Y Dios le dijo a Josué: esta primera ciudad no van a tomar botín, no van a tomar oro, no van a tomar plata. Ustedes van a prenderle fuego a esta ciudad, porque esta ciudad, dice la palabra de Dios, será consagrada. Es como, y dice: y el que no lo haga será anatema. Y cuando uno mira la palabra anatema, es como separado, y también se traduce como maldición. Entonces realmente lo que significa esa palabra es: lo que es separado para Dios no debemos tocarlo, porque si lo tocamos trae maldición. ¿Sí? Más o menos es como lo que quiere decir esa palabra. Entonces Dios le dice a Josué: esa ciudad no la toquen. Ellos entran, Josué le dice al pueblo toda la directriz que Dios le da. Entran a poseer esta ciudad, las murallas caen, comienzan todo tal cual como Dios lo dijo. Pero resulta que un hombre llamado Acán
no obedeció la palabra de Dios y tomó unos mantos babilónicos, tomó oro que encontró, tomó plata, lo llevó a su tienda, lo puso debajo de sus enseres, como quien dice: aquí no pasó nada, nadie se da cuenta, yo voy a guardar esto aquí calladito, y cuando pase toda esta guerra y ya tengamos la tierra por heredad, yo sacaré mi tesorito y entonces tendré plata, tendré oro más que todos. Él pensó que podía burlarse de Dios, él pensó que podía engañar a todo el mundo, y así lo hizo. Guardó debajo de sus enseres, se hizo el loco, ellos ganaron, entonces wow, victoria, celebraron. Seguía otra ciudad, la segunda ciudad, que se llama Ai, y cuando Josué lleva al ejército para enfrentarse a Ai, pierden, son derrotados, que hay muertos, y Josué está muy triste, destrozado delante de Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué perdimos? Tú me prometiste entregarnos todas las ciudades en nuestras manos, ¿por qué perdimos? Y está llorando Josué. Y entonces Dios le explica: mira, Josué, ustedes perdieron porque alguien guardó de lo prohibido, guardó del anatema en sus enseres, y por eso todos perdieron. Fíjense el problema tan terrible. Cuando uno hace este tipo de cosas, uno afecta no solo su vida, sino los que están en su entorno. Nuestros pecados pueden hacerle daño a muchas personas. Entonces dice Josué: bueno, ¿y qué hago? Dios le dice: levántate, pelea, reúne el pueblo. Entonces Josué reúne el pueblo y dice: acá hay alguien que tomó de lo prohibido, quiero que sea sincero, quiero que diga: fui yo. Y entonces Dios va a sanar y Dios va a traer restauración. Pero Acán estaba asustado y Acán no dijo nada, se quedó callado. Ante la oportunidad de arrepentirse, él no aceptó el arrepentimiento como una opción, se cayó. Entonces Dios le dijo: mira, está en esta tribu. Entonces mandó a todos los demás y dijo: acá está la persona que hizo esto, confiéselo. No lo hizo. Entonces se paró y dijo: no, es en esta familia, todos los demás váyanse, aquí está la persona. Miren cómo es Dios de misericordioso, dando una oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, librando a Acán del castigo, librando a Acán de la consecuencia. Así es Dios con nosotros, nos da 1000 oportunidades para que confesemos, para que nos arrepintamos y para que la desgracia no venga. Y te aseguro que si tú estás esta mañana acá, hoy, es porque hay una oportunidad del cielo abierta para ti, para Dios librarte de la desgracia, para Dios guardarte, para que tú digas: sí, fui yo, la embarré, Señor, y ya. Sí, la embarré, fui yo, Señor, y lo digas, no a los demás, a Dios, y lo confieses. Pero ¿saben qué pasó con Acán? Acán cerró su boca y no dijo nada, se quedó callado hasta que ya fue Josué y le dijo: Acán, fuiste tú. ¿Por qué lo hiciste, Acán? Y él ya lo reconoció, pero ya era tarde. Dijo: sí, fui yo, pues yo pensé que podía guardar estas cosas y que nadie se daría cuenta. No, Acán, la embarraste. Bueno, así no le dijo, pero me imagino. ¿Saben qué hicieron con Acán? Lo llevaron a un valle que se llama el Valle de Acor, con su esposa y con sus hijos, y los apedrearon. Los mataron a pedradas, a su esposa, a sus hijos, y luego amontonaron las piedras sobre los cadáveres e hicieron un arrume de piedras gigantesco para que cada persona que pasara por ahí viera ese monumento de piedras y supiera que ahí debajo de esas piedras habían personas que habían jugado con lo prohibido, que por culpa de alguien que había cometido un pecado había hecho pagar a toda una nación y había causado una derrota. Y entonces preguntarán: pero ¿por qué la esposa? ¿Por qué los niños? ¿Ellos qué culpa tienen? ¿Por qué tienen que pagar? Bueno, esa es la ley. La maldad de los padres visita hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y esto quedó puesto como un cuadro muy visible para que entiendas que todo lo que tú hagas en esta vida se pasa a tus hijos, que ellos reciben el impacto de todas sus equivocaciones. Por eso tú no estás jugando, esto es serio, esto no es un juego. Tus hijos necesitan que tú rompas las maldiciones para que le entregues una bendición a ellos. Esto te recuerda que con Dios no se juega, que si tú estás en esto, te invito a que lo hagas de corazón,
Aleluya. Si estás conmigo. Allá cuando tú lees en Oseas, la esposa de Oseas, que se acuerdan, era una prostituta y Dios le dice que vaya, la traiga, la perdona, ahora la hace la señora de la casa, ¿no? La mujer de Oseas. Y la quiere mucho y tiene hijos con ella, y bueno, después de su pasado se olvida de todo. Dios permite dar una nueva vida a la esposa del profeta Oseas, pero ella un día se acuerda de sus amantes y decide regresar a su antigua vida, después de haber sido perdonada, después de haberse puesto en una casa como la señora de una casa, después de haber dejado un pasado oscuro. Dios le permite ser la mujer de la casa, pero ella dice: ay, mis amantes, y se va a buscarlos y regresa a su sucia vida. Y Dios le dice a Oseas: ve y búscala, perdónala, tráela de regreso a casa. Qué fuerte eso, ¿no? Dios es bueno. Y él va, la busca y está ahí mirando y allá está. Qué tristeza, la lleva a casa otra vez. Pero hay algo que es tremendo en el libro de Oseas, porque Dios le dice que esta mujer que ha vuelto a sus amantes se arrepienta. Si no, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, para que ella entienda que desde el valle de Acor hay una puerta de esperanza. Escucha porque esto es importante. Para que ella entienda que desde el valle de Acor hay una puerta de esperanza y que desde allí le devolveré sus vides. Y esto es para reflexionar, porque en el valle de Acor es donde estaba el monumento de piedras donde Acán había sido apedreado. Como diciendo Dios: dile a esa mujer que si no entiende que lo que yo le he dado es gracia, es bendición, es una nueva vida, sin tener en cuenta su pasado, sin tener en cuenta todo lo que ella hizo, tendré que llevarla para que vea en ese valle de Acor, ese arrume de piedras, y decirle: aquí hay alguien muerto debajo de estas piedras por hacer lo que tú estás haciendo. Estás a tiempo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esta tu maldad y verás que ninguna de esas maldiciones vendrá sobre ti. Puedes ser libre de esto. Tremendo. Es un anuncio. Yo sé, Dios te ama mucho y Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios te ha traído esta mañana para que tú escuches esta palabra. Regresa a Dios. Vuélvete a Él. Él es bueno. ¿Quieres ver qué sigue? Ya lo leímos, pero escúchalo otra vez. Dice la palabra: mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Aleluya. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Aleluya. Israel florecerá como el lirio. Qué bendición. Después incluso de nuestras equivocaciones, Dios nos hace florecer otra vez. Y mira lo que sigue diciendo: hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Esta promesa es para ti, iglesia. El Señor va a hacer que tú profundices tus raíces para que te vuelvas en un cedro indestructible. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Aleluya. Y si dice aquí la palabra que su pueblo otra vez vivirá bajo su sombra, es porque se había salido de su sombra. Y al no estar en el abrigo del Altísimo, está en peligro. No es que Dios se haya apartado y se haya ido, no, Dios es bueno. El problema es que las personas ellas mismas toman la decisión de alejarse, de salirse de esa cobertura, de salirse de esa zona segura. Porque tú estás seguro es cuando habitas bajo el abrigo del Omnipotente. De lo contrario, no. De lo contrario, estás en peligro todo el tiempo. Le estás dejando al enemigo hacer lo que quiera. Si tú te sales de ese abrigo, serás vulnerable a los ataques del enemigo. Pero dice la palabra: si confiesas, si vuelves a mí, otra vez vas a estar bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid, serán tan fragantes como los olivos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo, el que contesta tus oraciones. Escucha esto. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Aleluya. ¿Si crees que Dios contesta tus oraciones? Dios está diciéndote aquí: yo soy quien contesta tus oraciones
y yo soy quien te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo fruto, todo tu fruto proviene de mí, te dice el Señor. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén, dice acá. ¿Quiénes entienden estas cosas? Los sabios. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. ¿Cuáles son los sabios? La sabiduría de Dios es algo maravilloso, porque ser sabio es aplicar la inteligencia de Dios para nuestra vida. Eso es ser sabio. Ser sabio es saber medir las consecuencias que hay con cada acto que estamos a punto de cometer. Eso es ser sabios. Ser sabios es tener la vista larga, no la vista corta. Es poder mirar más allá del momento. Es poder ver el riesgo que hay si yo hago algo que no está bien. Lo que puedo yo estar causándome para mí, para mi familia, si sigo guardando cosas y las mantengo ahí. Yo sé que todos nos equivocamos, yo sé, pero estoy hablando de esas cosas que amontonamos y guardamos y las mantenemos ahí como jugando, como siendo de aquí y de allá y no teniendo una claridad en nuestras vidas. De eso es de lo que estoy hablando. Dice la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, fíjate. No hay hombre que no peque, o sea, todos fallamos. Pero es que no es el problema, porque todos podemos fallar, pero tenemos que regresar a Dios inmediatamente. Y tenemos que limpiarnos, y Dios va llevando cada día nuestra vida en una constante perfección. El problema es cuando dejamos amontonar cosas ahí en el secreto, donde pensamos que nadie nos está observando, pero que ya lo vimos, hay una nube de testigos que nos están observando. Pero dice la palabra de Dios: y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa. Mira, di conmigo: ampararás su causa. Mira qué lindo es Dios. No importa si fue que pecaste, te fuiste por donde no era, pero si oras y te arrepientes, Dios va a amparar tu causa, dice aquí la palabra, y Dios perdonará a su pueblo que pecó contra él. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Dios amparará, Dios escuchará, Dios vendrá a rescatarte, Dios vendrá a salvarte. Dice aquí la palabra, me gusta mucho, dice: si estando allá en esa tierra de cautiverio vuelven en sí y se arrepienten y oran, Dios los va a sacar de ahí. ¿Tú te acuerdas la historia del hijo pródigo? Jesús contó esto. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos dijo: Padre, dame la herencia, yo me voy, yo no quiero estar más en casa. El padre, con dolor, despide a su hijo, y su hijo se va y gasta toda su fortuna con prostitutas, en placeres, en deleites carnales de este mundo. Y luego, cuando despilfarró la fortuna, cuando ya no tenía nada y estaba sin nada, dice la palabra de Dios que él vio las algarrobas que echaban a los cerdos y le daban ganas de comer esas algarrobas, porque así era su miseria con los cerdos. Cuando estaba allá en el lugar más triste, fue cuando dice la palabra que él volvió en sí. Lo mismo que dice acá: volvió en sí, recordó: en la casa de mi padre yo tengo manjares, en la casa de mi padre hay mucha abundancia. ¿Qué hago aquí? Mi padre es bueno, incluso sus siervos son tratados con amor.
A ellos se les da una buena ración. Y yo soy hijo y estoy aquí metido en esta marranera. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Yo qué hago aquí? O sea, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento me desvié? ¿Qué me pasó? ¿Alguna vez te ha pasado eso, sí o no? La verdad. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Y se fue con esa mentalidad hacia la casa de su padre. Y dice la palabra que cuando su padre lo vio que venía a él se conmovió mucho y dijo: ahí viene mi hijo. Y corrió a los brazos de él, lo abrazó. Y me imagino ese momento tan emotivo cuando el hijo le decía: Padre, yo no soy digno de que me trates como tu hijo, pequé contra el cielo, pequé contra ti, perdóname. Pero su papá le dice: no, tú regresaste a casa. Ven, hijo mío. Y lo entró y dijo a sus criados: hagan una gran fiesta porque mi hijo estaba perdido y ahora vive. Qué lindo. Muchas veces nosotros tenemos un concepto errado porque pensamos que Dios está muy bravo con nosotros y no nos va a recibir. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vuelvo? ¿Será que no vuelvo? Regresa, Dios es bueno. Él te tiene los brazos abiertos para que tú descanses en ellos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el padre de este muchacho? Mandó matar el becerro gordo, que es tipo de Jesús, y le dio una gran cena, una gran fiesta. Le puso vestiduras nuevas, vestiduras de hijo, le quitó sus harapos y luego puso en su dedo un anillo que es símbolo de que es hijo de verdad y que pertenece a esa casa. Y luego le dio un beso en la mejilla. Así es nuestro Dios. Y fue como si nada pasara. Porque si tú llegas arrepentido al Señor, y si Dios te lo habla y te lo dice una y otra vez, es porque Dios te ama y porque Dios quiere lo mejor para ti. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Mira lo que dice Joel. Mira esto tan hermoso y termino acá. Joel capítulo 2, versículo 12. Presta atención. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Quién sabe? Mira esto tan hermoso. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Aleluya. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacía antes. Mira esto. Dios te dice: vuélvanse al Señor, regresen otra vez. ¿Quién sabe? Dios es tan bueno que antes puede darles una gran bendición cuando lo que merecían era un gran castigo. Así es Dios. ¿Cómo les parece eso? Hermosísimo. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede hacer que por tu corazón humillado entonces haya una bendición muy grande para ti. Estás a tiempo. Y si el Señor te ha traído esta mañana a este lugar, es porque estás a tiempo. No dejes pasar más el tiempo. No sigas ahí. Si es el caso, no sigas ahí. Dile: Señor, perdóname. Te confieso que me he equivocado. Confieso que no he hecho lo justo, lo bueno. Confieso que he guardado pecados. Confieso que no he sido transparente, Señor. Necesito que me limpies. Necesito que me ayudes. Y el Señor entonces te sacará de ese lugar y traerá muchas bendiciones a tu vida. Por favor, ponte sobre tus pies, iglesia. Aleluya. Dios es bueno.